Tú también fuiste abandonado, susurró el niño al apache que lo encontró en el desierto. Esa pregunta inocente atravesó al guerrero como cuchillo filoso, exponiendo un dolor antiguo. En ese instante, 3 almas rechazadas descubrirían que juntos podrían desafiar al hombre que controlaba el agua y reescribir sus destinos. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El polvo del camino se había vuelto parte de la piel. Inés lo sabía porque cada mañana, al mirarse en el reflejo tembloroso del agua sucia de la batea, veía la misma mancha ocre cubriendo sus manos. 1887 había traído la sequía más larga que recordaba, y con ella el silencio espeso de quien aprende a no pedir. En la frontera entre Sonora y el territorio del Arizona, la sed no era solo del cuerpo, era de todo lo demás. El arroyo donde lavaba ropa se había secado 3 meses atrás. Ahora solo quedaba el lecho agrietado y ese olor áspero de tierra que nunca conoció el agua. Inés caminaba hasta allí porque el hábito pesa más que la lógica, y porque necesitaba estar lejos de las miradas del pueblo. Ahí, entre las piedras calientes y el silencio, podía fingir que no le importaba lo que decían de ella. Mestiza sin familia, lavanderas, sin vergüenza. Las palabras se pegaban como barro seco. Esa tarde, cuando el sol ya empezaba a bajar y el calor aflojaba apenas un poco, vio algo que no esperaba. Al principio pensó que era un animal herido, algo pequeño, encogido contra una roca, pero cuando se acercó, con el cuidado de quien sabe que el dolor muerde, vio que era un niño. Tendría 8 años, tal vez 9. Estaba flaco, con la ropa sucia y rota, y los labios tan secos que parecían a punto de sangrar. Junto a él, de pie, había un hombre. Alto, quieto, con el pelo negro hasta los hombros y la piel bronceada por el sol de demasiados días sin sombra. Llevaba ropa de cuero gastado y una expresión que no prometía nada. Apache, entendió Inés de inmediato. Lo supo por la forma en que sostenía el cuerpo, como si cada músculo estuviera listo para moverse sin avisar. El niño levantó la vista. Tenía los ojos hundidos, oscuros, y en ellos había algo que Inés conocía demasiado bien. El hombre no se movió. Solo observaba, con esa quietud que asusta más que la violencia. El niño miró al apache, luego a Inés, y después, con una voz ronca que parecía haber olvidado cómo sonar, dijo: «Tú también fuiste abandonado». La pregunta le pegó como un puñetazo silencioso. Inés se quedó sin aire, sin respuesta, porque la verdad era que sí. Había sido dejada de lado desde que nació, por tener la piel demasiado oscura para su madre y demasiado clara para el pueblo, por no encajar en ningún lado. El apache no pidió ayuda, no dijo su nombre, simplemente estaba ahí, como si proteger al niño fuera una tarea que había empezado antes de que ella llegara y que seguiría después de que se fuera. Inés tragó saliva. El calor apretaba y el peso de esa pregunta todavía le dolía en algún lugar del pecho. «¿Qué necesitan?», preguntó al fin, aunque la voz le salió más frágil de lo que hubiera querido. El hombre la miró, no con desconfianza, sino con una especie de medición, como si estuviera decidiendo si ella era suficiente para lo que venía. Luego señaló al niño con un gesto breve de la cabeza. «Agua», dijo en español marcado pero claro. «Comida». Inés calculó los riesgos. Don Salvatierra controlaba cada balde de agua en el pueblo. Si alguien la veía con un apache, las consecuencias serían inmediatas. Pero el niño temblaba, y esa pregunta todavía le resonaba dentro. «Vengan», dijo, y no supo bien si lo hacía por compasión o por necesidad de responder algo que nunca le habían respondido a ella.
El camino de vuelta fue silencioso. El niño apenas podía caminar, y el apache lo sostenía sin esfuerzo aparente. Inés los llevó por las veredas menos transitadas, esquivando las casas donde sabía que los ojos miraban demasiado. Su casa era pequeña, de adobe mal cuidado y techo de palma seca, pero era todo lo que tenía. Adentro olía a jabón rancio y humo de leña. Inés puso agua a calentar en la pequeña olla de barro y buscó lo que le quedaba de maíz. No era mucho, pero alcanzaría para algo. El niño se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y cerró los ojos. El apache permaneció de pie, cerca de la puerta, observando cada rincón como quien memoriza una salida. Mientras el agua hervía, Inés sintió la presión del silencio. No sabía qué decir, ni si debía decir algo, pero necesitaba entender. «¿Cómo se llama?», preguntó mirando al niño. El hombre tardó en responder. Finalmente dijo: «No ha dicho su nombre». «¿Y tú?» «Nantán». Inés asintió. El nombre le sonaba a viento y piedra. «¿De dónde vienen?». Nantán no respondió de inmediato. Miraba al niño, que había empezado a respirar más tranquilo. Luego, con esa economía de palabras que parecía ser su idioma natural, dijo: «Su madre me lo confió. Le prometí que lo cuidaría». «¿Dónde está ella?». Silencio. El atole estaba listo. Inés sirvió 3 tazas, aunque sabía que eso significaba quedarse sin nada para los días siguientes. El niño bebió despacio, con las manos temblando. Nantán aceptó la taza, pero no bebió hasta que el niño terminó. Ese gesto pequeño le dijo a Inés más que cualquier explicación. Cuando el niño se quedó dormido, enrollado en una manta vieja que olía a tierra y tiempo, Inés se sentó junto al fogón. Nantán seguía de pie, pero ahora miraba por la ventana estrecha hacia el pueblo que empezaba a oscurecer. «¿Sabes que no pueden quedarse aquí?», dijo Inés, aunque la voz le salió sin fuerza. «Lo sé. Don Salvatierra controla el pueblo. Si ve a un apache, enviará a sus hombres». Nantán asintió levemente. «Ya los vi». Inés sintió un escalofrío. «¿Cuándo?». «Hoy, 2 hombres. Observaban desde la cantina. Gaudencio y Tico, los perros de Salvatierra. Siempre alertas, siempre buscando razones para cobrar favores o sembrar miedo». Inés apretó los puños. «Si saben que están aquí, vendrán». «Vendrán de todos modos», dijo Nantán con esa calma que no era resignación, sino algo parecido a la certeza. «El niño es lo que buscan». «¿Por qué?». Nantán se movió entonces. Sacó de entre su ropa un objeto pequeño, brillante. Un medallón de plata, gastado pero aún visible. En él había un símbolo grabado, líneas que formaban algo parecido a un río y una estrella. Se lo mostró a Inés sin decir nada. Ella lo tomó con cuidado. Era más pesado de lo que parecía. «¿Qué es?». «El niño lo llevaba cuando su madre me lo confió. Dijo que lo guardara, que era importante». Inés giró el medallón. La plata capturó la luz tenue del fogón. Había algo familiar en ese símbolo, pero no lograba recordar dónde lo había visto. «¿Crees que por esto lo buscan?». Nantán no respondió, pero la forma en que miraba el medallón era respuesta suficiente. La noche trajo el frío seco del desierto. Inés se envolvió en su rebozo mientras escuchaba la respiración lenta del niño. Nantán no durmió. Se quedó junto a la puerta, inmóvil, como si el descanso fuera un lujo que no podía permitirse. En algún momento, Inés se atrevió a preguntar: «¿Por qué aceptaste cuidarlo? No es tu hijo». Nantán tardó tanto en responder que ella pensó que no lo haría. Luego, sin volverse, dijo: «Porque su madre me miró como miran quienes saben que van a morir, y porque yo también fui abandonado una vez». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Inés sintió algo quebrarse dentro, algo que había sostenido apretado durante años. Entendió entonces que los 3 estaban atados por el mismo hilo invisible.
el abandono, y que tal vez, solo tal vez, podían construir algo distinto. Pero el pueblo despertó con rumores. Las lavadeiras que llegaban al pozo antes del amanecer ya hablaban de un indio en casa de la mestiza. Las palabras viajaban rápido, más rápido que la razón o la compasión. Y cuando don Salvatierra se enteró, llamó a Gaudencio y a Tico a su despacho. El comerciante era un hombre grueso, de bigote espeso y ojos pequeños, que brillaban con la satisfacción de quien sabe que controla algo esencial. Agua. En un lugar sin lluvia, quien controla el agua, controla la vida. Dicen que hay un niño, dijo Salvatierra, golpeando la mesa con los dedos. Un niño sin familia con un apache en casa de la lavandeira. Gaudencio, flaco y nervioso, asintió. Sí, patrón, los vi ayer. El apache es de los que no hablan, pero se nota que sabe pelear. No me importa si sabe pelear, gruñó Salvatierra. Me importa el niño. ¿Tiene papeles? ¿Familia registrada? No que sepamos. Salvatierra sonrió. Era una sonrisa sin calor. Entonces necesita tutela, protección legal, alguien que se haga cargo de su bienestar. Tico, más joven pero igual de cruel, entendió de inmediato. ¿Quiere que lo traigamos? No todavía. Primero vamos a hacer las cosas bien. Que el padre Ildefonso diga que es su deber cristiano, que la comunidad vea que soy generoso, y después, cuando sea mío por ley, nadie podrá reclamar. El padre Ildefonso era un hombre viejo, de hombros caídos y manos que temblaban al sostener la Biblia. Había llegado al pueblo hacía décadas, con la esperanza de llevar la fe a los olvidados, pero la fe se había vuelto frágil ante la realidad del hambre y la sed. Dependía de las donaciones de Salvatierra para mantener la capilla en pie. Y esa dependencia pesaba como una cruz que no podía soltar. Cuando Salvatierra fue a verlo, lo encontró arreglando una de las bancas rotas. El comerciante no perdió tiempo en cortesías. Padre, hay un niño sin familia en casa de Inés. Un apache lo trajo. Usted sabe lo que eso significa. El padre Ildefonso dejó el martillo y se limpió las manos en la sotana. ¿Qué quiere que haga? Ayudarme a protegerlo, darle un hogar cristiano, educación, futuro. Pero primero necesitamos que sea legal. El padre sintió el peso de esas palabras. Sabía lo que Salvatierra hacía con las cosas que reclamaba, pero también sabía que sin su apoyo, la capilla se derrumbaría, y con ella, lo poco que quedaba de orden en el pueblo. ¿Y la mujer? Inés. Ella es buena, padre, pero no puede criar a un niño. No tiene medios. Yo sí. El padre Ildefonso cerró los ojos. Hablaré con ella. Pero no lo hizo de inmediato. Algo en esa situación le incomodaba. Tal vez era la forma en que Salvatierra hablaba del niño, como si fuera una propiedad. O tal vez era el recuerdo de otros niños que habían caído bajo el control del comerciante y habían terminado trabajando hasta quebrarse. Inés, mientras tanto, notó el cambio en el ambiente. Las miradas en el pozo eran más duras. Las mujeres que antes le pedían que lavara su ropa, ahora se alejaban. Y cuando Gaudencio y Tico aparecieron en su puerta, supo que el tiempo se había acabado. Gaudencio golpeó con el puño. ¡Abre, Inés! ¡Tenemos que hablar! Ella salió sin abrir completamente la puerta. Nantán estaba dentro, pero le había hecho una seña para que se mantuviera oculto con el niño. ¿Qué quieren? Don Salvatierra quiere ver al niño. Dice que necesita tutela, que usted no puede hacerse cargo sola. Yo no pedí hacerme cargo, respondió Inés, manteniendo la voz firme. Él llegó necesitando ayuda. Eso fue todo. Tico se acercó, mirándola con esa sonrisa que no significaba nada bueno. Pero ahora está aquí, y un niño sin familia necesita protección, legal. ¿Y qué sabe Salvatierra de proteger a alguien? Gaudencio dio un paso adelante.
No se ponga difícil, Inés. Esto puede ser fácil o puede ser complicado. Depende de usted. Ella sintió el miedo treparse por la espalda, pero no retrocedió. El niño está bien aquí. No necesita nada más. Eso no le toca decidirlo a usted, dijo Gaudencio, y su tono cambió, se volvió más frío. Tiene 2 días para traerlo al despacho de don Salvatierra, con el Apache o sin él. Si no lo hace, vendremos a buscarlo nosotros. Cuando se fueron, Inés cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. Nantán salió de la sombra con el niño detrás de él. El guerrero la miró en silencio, y en ese silencio había comprensión. «No voy a entregarlo», dijo Inés, aunque la voz le salió quebrada. Nantán asintió. «Lo sé, pero vendrán, y cuando vengan no será solo para hablar». «Lo sé», repitió Nantán. Luego, después de una pausa, agregó: «Hay algo que necesitas saber». Se acercó al niño y le pidió con un gesto que mostrara el medallón. El niño lo sacó de debajo de la camisa, sosteniéndolo como si fuera lo único que le quedaba de alguien. Nantán lo tomó con cuidado y se lo mostró a Inés, girándolo para que viera el símbolo completo. «Este símbolo», dijo, «es un mapa, no completo, pero suficiente. Marca agua que no está controlada por Salvatierra». Inés sintió como todo encajaba de golpe. «Por eso lo quiere. No es por el niño, es por esto». «Sí. ¿Dónde está esa agua?» Nantán miró por la ventana, hacia las montañas que se recortaban contra el cielo oscuro. «No lo sé todavía. Pero lo encontraré». Inés entendió entonces que no se trataba solo de proteger al niño. Se trataba de quitarle a Salvatierra el poder que usaba para ahogar al pueblo. Y eso significaba riesgo. Mucho riesgo. «¿Qué necesitas?», preguntó. «Tiempo, y que nadie sepa lo que estoy buscando». «¿Cómo lo harás?». Nantán no respondió con palabras, simplemente señaló el suelo, donde había trazado con un palo líneas que simulaban caminos. Sabía leer la tierra mejor que cualquier mapa de papel. Los días siguientes fueron tensos. Inés siguió lavando ropa, pero ahora lo hacía cerca de casa, donde podía vigilar. El niño se quedaba adentro, silencioso, dibujando en el suelo con un pedazo de carbón. Nantán salía antes del amanecer y regresaba cuando la noche ya había caído, siempre cubierto de polvo y con esa expresión que no revelaba nada. El pueblo murmuraba. Las mujeres en el pozo le preguntaban a Inés si era verdad que tenía a un apache viviendo con ella. Ella respondía lo mínimo, lo suficiente para no alimentar más rumores, pero sabía que Salvatierra estaba esperando, y que el padre Ildefonso también. Una tarde, el padre apareció en su puerta. Venía solo, sin la sotana puesta, como si quisiera parecer solo un hombre y no un representante de la iglesia. Inés lo recibió afuera. «Inés, necesito hablar contigo». Ella cruzó los brazos. «Si viene a decirme que entregue al niño, no pierda su tiempo». El padre suspiró. «Vine a entender. ¿Por qué te arriesgas por él? No es tuyo. Tampoco soy de nadie, padre, y aún así aquí estoy». El padre Ildefonso bajó la mirada. Había algo de vergüenza en su gesto. «Salvatierra dice que puede darle educación, comida, un futuro. Salvatierra quiere algo más que cuidar a un niño. Usted lo sabe». El silencio que siguió fue largo. El padre se sentó en una piedra cercana con las manos en las rodillas. «Tengo miedo, Inés. Miedo de que sin su ayuda la capilla cierre, que el pueblo se desmorone. Y tiene miedo de que con su ayuda usted se vuelva parte de lo que está mal». El padre levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos. «Sí». Inés se sentó a su lado. No dijo nada durante un rato. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente habló con una voz más suave. «Padre, si entrego a este niño, voy a convertirme en lo que más odio, en alguien que abandona. Y si usted me ayuda a entregarlo, va a ser lo mismo». El padre Ildefonso se limpió las lágrimas. «¿Qué puedo hacer? Esperar.
solo esperar, y si llega el momento, elegir lo correcto en lugar de lo fácil. El padre se fue sin prometer nada, pero Inés sintió que algo había cambiado en él. Tal vez no fuera suficiente, pero era un comienzo. Nantán encontró la primera pista 3 días después. Una vereda vieja, medio oculta por arbustos secos, que llevaba hacia una elevación rocosa al norte del pueblo. Había marcas recientes de burros de carga. Alguien había estado transportando algo pesado. Siguió el rastro con paciencia, sin prisa, leyendo cada piedra movida, cada rama rota. La elevación terminaba en una formación natural de rocas, y entre ellas, escondido con cuidado, había un afloramiento de tierra húmeda. No era una corriente visible, pero el olor era inconfundible. Agua, subterránea, pero ahí. Nantán se agachó y escarbó un poco con las manos. La tierra oscura le confirmó que había humedad constante. A un lado, medio enterrado, encontró un pedazo de tela. Al sacudirlo, vio que tenía el mismo símbolo del medallón, un río y una estrella. Alguien había marcado este lugar a propósito, alguien que quería que el niño lo encontrara algún día. Nantán no celebró, solo memorizó la ubicación y siguió buscando. Más adelante, escondida detrás de unas rocas, había una pequeña construcción de madera podrida. Una tienda abandonada, probablemente de algún antiguo puesto de comercio. Entró con cuidado. Adentro, entre escombros y polvo, encontró un libro de cuentas viejo. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta aún era legible. Revisó las entradas. Había números, nombres, fechas. Y en varias páginas, anotaciones con la misma letra apretada. Donación para tutela, regularización menor, pago notario. Todo firmado con iniciales que Nantán reconoció de los documentos que había visto en el pueblo. El notario que trabajaba con Salvatierra. Guardó el libro dentro de su ropa y regresó al pueblo cuando ya había oscurecido. Inés lo esperaba ansiosa. Nantán le mostró lo que había encontrado. El pedazo de tela con el símbolo, el libro de cuentas. Le explicó con pocas palabras lo que significaba. La madre del niño conocía ese lugar, lo marcó para él, y Salvatierra lo sabe. Por eso quiere tenerlo bajo su control. Inés sintió cómo la rabia se mezclaba con la esperanza. Si mostramos esto, si la gente sabe que hay agua fuera del control de Salvatierra, perderá poder, completó Nantán. Pero también se volverá más peligroso. ¿Qué hacemos? Nantán miró al niño, que dormía en un rincón. Esperamos al momento correcto, donde todos puedan ver, donde no pueda esconderlo. La fiesta de San Juan se acercaba. Era la celebración más grande del año, cuando todo el pueblo se reunía en la plaza. Habría comida, música, rezos, y lo más importante, habría testigos, muchos testigos. Inés y Nantán sabían que ese era el momento. Si presentaban las pruebas ahí, Salvatierra no podría silenciarlos fácilmente, pero prepararse para ese día significaba riesgo. Gaudencio y Tico empezaron a rondar más cerca de la casa de Inés. Una noche golpearon la puerta tan fuerte que el niño se despertó asustado. Nantán les abrió, y los 2 hombres retrocedieron al verlo de pie, bloqueando la entrada. «Dile a Inés que se le acabó el tiempo», dijo Gaudencio tratando de sonar amenazador, pero sin atreverse a entrar. «Mañana venimos con el notario, y si no entrega al niño, será peor para ella». Nantán no respondió. Solo cerró la puerta. Pero esa noche, por primera vez, permitió que el cansancio se le notara en la cara. Inés buscó aliadas. Habló con las lavandeiras que aún le hablaban. Les contó parte de la verdad. Que el niño no había sido abandonado. Que Salvatierra lo quería por razones que nada tenían que ver con caridad. Algunas la escucharon con desconfianza. Otras, cansadas de pagar cada balde de agua al comerciante, empezaron a preguntar: ¿y si lo que dices es cierto? ¿Cómo lo probamos? En la fiesta de San Juan, ahí, delante de todos,
donde Salvatierra no pueda esconderlo. Las mujeres intercambiaron miradas. Era arriesgado, pero también lo era seguir viviendo bajo el control de un solo hombre. Una de ellas, la más vieja, asintió. «Cuenta con nosotras, pero que sea verdad lo que dices, Inés, porque si no, nos hundirás a todas». El día de la fiesta llegó con un calor seco que hacía difícil respirar. La plaza estaba llena de gente. Había puestos de comida, músicos afinando guitarras, niños corriendo entre las piernas de los adultos. El padre Ildefonso presidía desde el atrio de la capilla, con su sotana planchada y las manos temblorosas sosteniendo la cruz. Salvatierra estaba en el centro, rodeado de hombres que le reían las gracias y le servían mezcal. Gaudencio y Tico vigilaban desde las esquinas, atentos a cualquier movimiento extraño. Inés llegó con el niño de la mano. Nantán caminaba detrás sin hacer ruido, pero su presencia era imposible de ignorar. La gente se apartó al verlos pasar. Algunos murmuraban, otros simplemente miraban, esperando ver qué pasaría. Inés se dirigió directamente hacia el padre Ildefonso. Le había pedido a través de una de las lavandeiras que la dejara hablar sobre un asunto de conciencia. El padre, recordando su conversación anterior, había aceptado, aunque con miedo visible. «Padre», dijo Inés en voz alta para que todos escucharan, «vengo a presentar a este niño ante la comunidad, para agradecer la caridad del pueblo». Salvatierra, desde su lugar, sonrió. Pensó que Inés había cedido, que venía a entregar al niño públicamente para que él pudiera reclamarlo sin escándalo. Se levantó y caminó hacia ella con esa seguridad de quien cree que ya ganó. «Qué bueno que entra en razón, Inés. El niño necesita cuidado, educación». «Yo puedo darle eso». «Puede», respondió Inés mirándolo directo, «pero no es por eso que lo quiere». El silencio se extendió como una mancha. La gente dejó de hablar. Los músicos dejaron de tocar. Salvatierra frunció el ceño. «¿Qué está diciendo?» Inés sacó de su rebozo el medallón que el niño llevaba. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Este medallón tiene un símbolo, un mapa. Marca agua. Agua que no está bajo su control, don Salvatierra. Por eso quiere al niño. Para quedarse con lo que le pertenece. Hubo murmullos. Salvatierra rió, pero la risa sonó forzada. «Eso es ridículo. Un medallón viejo no prueba nada». Nantán dio un paso adelante. Sacó de su ropa el pedazo de tela que había encontrado en el afloramiento. Lo desplegó frente a todos. El mismo símbolo, claro e inconfundible. Este fue encontrado en una elevación rocosa al norte. Marca una fuente de agua. Subterránea, pero real. Suficiente para abastecer al pueblo sin depender de nadie. Salvatierra palideció. «Eso no prueba nada. Puede ser cualquier cosa». Inés entonces sacó el libro de cuentas. Lo abrió en las páginas marcadas y se lo entregó al padre Ildefonso. «Lea, padre, en voz alta, para que todos sepan cómo usa el nombre de la iglesia para sus negocios». El padre Ildefonso tomó el libro con manos temblorosas, lo revisó en silencio, y su rostro se fue apagando con cada línea que leía. Finalmente, levantó la vista. «Aquí dice que don Salvatierra pagó al notario para regularizar tutelas, que usó donaciones a la capilla como justificación, que hay registros falsos». El murmullo de la multitud se volvió un rugido sordo. Salvatierra intentó recuperar el control. «Son mentiras. Teatro de indios y lavandeiras. ¿Van a creerles a ellos antes que a mí?» Pero una de las lavandeiras, la vieja que había prometido apoyar a Inés, dio un paso adelante. «Yo le creo a ella, porque hace años que pago cada balde de agua como si fuera oro, y si hay agua libre, quiero saber dónde está». Otras mujeres asintieron. Luego algunos hombres, y de pronto la plaza entera se volvió un hervidero de preguntas y exigencias. El padre Ildefonso, viendo la oportunidad de redimirse, levantó la voz. «Si hay agua en esa elevación, debemos verificarlo».
Y si es verdad que don Salvatierra manipuló registros usando el nombre de la iglesia, entonces esto no puede quedar así. Salvatierra, sintiendo el terreno moverse bajo sus pies, intentó una última jugada. Es peligroso. Ese apache puede estar mintiendo para causar problemas, y la mujer no tiene derecho a criar a ese niño. Tiene más derecho que tú, dijo Nantán con esa voz que no necesitaba gritar para cortar, porque ella lo cuidó sin pedir nada a cambio. Y tú solo lo quieres para robarle lo que no es tuyo. Gaudencio y Tico se movieron entonces, sacando sus armas. Pero la multitud los rodeó, y de pronto se vieron superados. La gente ya no tenía miedo, tenía rabia, y esa rabia, contenida durante años, encontró su salida. El padre Ildefonso alzó la cruz. «¡Basta! No habrá violencia en día de fiesta». Miró a Salvatierra. «Iremos a verificar lo que dice el apache, y si es cierto, este asunto se resolverá según lo que sea justo, no según lo que sea conveniente». Salvatierra quiso protestar, pero ya no tenía aliados. Incluso el notario, que había llegado esperando formalizar la tutela, retrocedió al ver las miradas de la gente. Al amanecer del día siguiente, un grupo grande salió del pueblo hacia la elevación rocosa. Iban hombres, mujeres, el padre Ildefonso. Nantán los guió sin prisa, mostrándoles el camino que había encontrado. Cuando llegaron al lugar, algunos todavía dudaban. Pero Nantán señaló las piedras, el suelo húmedo, la vegetación más verde que en otros lados. Aquí. Los hombres empezaron a cavar. No tuvieron que excavar mucho. A medio metro de profundidad, el agua empezó a brotar, lenta pero constante. Un hilo delgado que se fue ensanchando hasta formar un pequeño charco. La gente lo vio y algo cambió en sus rostros. No era solo agua, era libertad. El padre Ildefonso se arrodilló y tocó el agua con las manos. «Es real», murmuró. Luego miró a Inés. «Tenías razón». Inés no dijo nada. Solo sostuvo la mano del niño, que miraba el agua con ojos enormes. Nantán permaneció apartado, observando. No buscaba reconocimiento. Solo había cumplido lo que prometió. El pueblo se organizó rápido. Formaron un comité para gestionar el agua. Decidieron que cada familia tendría su turno, que nadie podría venderla, que el mantenimiento sería responsabilidad de todos. El padre Ildefonso registró todo en actas parroquiales para que quedara como costumbre. Las lavandeiras se hicieron listas, los hombres trazaron canales. Salvatierra intentó una última movida legal. Pero el notario, ahora bajo sospecha, se negó a participar, y sin su red de cómplices, el comerciante perdió poder. No desapareció del pueblo, pero ya no controlaba lo esencial. La gente le compraba menos, le debía menos, le temía menos. La tutela del niño se resolvió de manera simple y pública. Inés se presentó como tutora afectiva, con testimonios de las lavandeiras sobre los cuidados que había dado. El padre Ildefonso firmó una declaración de buena conducta. Nantán, aunque sin título formal, fue reconocido como protector de la familia porque el niño lo veía como punto fijo y porque su presencia había sido clave en todo lo que había pasado. Salvatierra, en un último intento, preguntó: «¿Y qué hay de la madre?» «¿Dónde está?» Nadie respondió, porque la verdad era dura. Probablemente había muerto tratando de mantener al niño lejos de él. Pero eso ya no importaba. El niño tenía hogar, tenía a Inés, tenía a Nantán, tenía comunidad. Las semanas que siguieron fueron de ajuste. El niño empezó a hablar más, no mucho, pero lo suficiente para decir su nombre, Mateo, y para preguntar cosas simples como qué se cocinaba o si Nantán volvería pronto cuando salía a cazar. Inés lo llevaba con ella al pozo, y las mujeres que antes la evitaban, ahora la saludaban. Algunas hasta le pedían consejos sobre cómo lavar ciertas manchas. La casa de Inés seguía siendo pequeña, pero ya no se sentía vacía. Había movimiento, voces,
Mateo dibujaba en el suelo con carbón, Nantán reparaba el techo cuando llovía, Inés cocinaba atole y se sorprendía de que alcanzara para 3. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo le preguntó, ¿Nantán es mi papá? Inés no supo qué responder de inmediato. Miró a Nantán, que estaba sentado cerca de la puerta, arreglando una cuerda. El apache levantó la vista, pero no dijo nada. Dejó que ella respondiera. «Nantán te cuida», dijo Inés al fin, «y eso es lo que importa». Mateo pareció conformarse con eso. Volvió a sus dibujos. Nantán siguió con su trabajo. Pero algo había cambiado en la forma en que los tres habitaban el mismo espacio. Ya no eran extraños, unidos por necesidad. Eran algo más. El padre Ildefonso visitaba de vez en cuando, siempre con alguna excusa, que si necesitaban velas benditas, que si quería ver cómo estaba el niño. En realidad, venía porque sentía que en esa casa había encontrado algo que la capilla había perdido: honestidad. Un día, mientras tomaba atole sentado en el suelo porque no había sillas suficientes, le dijo a Inés, «Gracias». Ella lo miró sin entender. «¿Por qué?» «Por recordarme qué significa hacer lo correcto». Inés no respondió. Solo llenó su taza de nuevo. El pueblo poco a poco se acostumbró a la nueva realidad. La naciente se mantenía limpia gracias al cuidado comunal. Las familias pagaban menos. Los niños jugaban cerca del agua sin miedo a que los echaran. Y Salvatierra, aunque seguía siendo comerciante, ya no era el dueño del futuro de nadie. Hubo momentos difíciles. Mateo a veces tenía pesadillas y despertaba gritando. Inés lo abrazaba hasta que se calmaba, murmurando palabras que no significaban nada, pero que sonaban seguras. Nantán, desde su lugar junto a la puerta, observaba en silencio, y cuando el niño volvía a dormir, Inés notaba que el apache cerraba los ojos solo entonces, como si recién pudiera descansar cuando sabía que el niño estaba bien. Una noche, después de una de esas pesadillas, Inés se atrevió a preguntarle, «¿Por qué sigues aquí? Ya cumpliste tu promesa. Podrías irte». Nantán tardó en responder. Finalmente dijo, «Podría, pero no quiero». Inés sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era amor, no todavía, pero era algo parecido a la esperanza de que el amor fuera posible. Los meses pasaron. Mateo creció. Aprendió a ayudar con las tareas de la casa. Nantán le enseñó a rastrear huellas en el suelo, a reconocer plantas comestibles, a moverse sin hacer ruido. Inés le enseñó a leer los números en las etiquetas de jabón, a lavar ropa sin rasgar la tela, a cocinar sin quemarse. El niño dejó de preguntar por su madre, no porque la hubiera olvidado, sino porque entendió que lo que tenía ahora era suficiente. Y un día, mientras comían los tres juntos en silencio, Mateo miró a Inés y le dijo, «Ya no estoy abandonado». Inés sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era algo malo. Era como si una pared vieja finalmente cediera para dejar pasar la luz. «No», respondió con la voz quebrada, «ya no». Nantán no dijo nada. Pero cuando terminaron de comer, puso su mano sobre el hombro del niño. Y ese gesto pequeño fue suficiente. El pueblo siguió su ritmo. Las fiestas, los trabajos, las peleas menores que siempre existen cuando la gente vive junta. Pero algo había cambiado. La comunidad había aprendido que el poder no era algo que se daba. Era algo que se construía entre todos. Y que el abandono no era inevitable. Era una elección. En la casa de Inés, las mañanas empezaron a tener un ritual. 3 tazas de atole. Una para ella, una para Nantán, una para Mateo. Las servían en silencio, cada uno tomando su lugar sin necesidad de palabras. Y ese silencio ya no era incómodo, era paz. Un día, mientras preparaba el atole, Inés se dio cuenta de que ya no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en lo que había encontrado. No era una familia tradicional, no era lo que el pueblo esperaba, pero era real, y eso bastaba.
Mateo jugaba afuera persiguiendo un lagarto que se escondía entre las piedras. Nantán reparaba una cerca que se había caído con el viento. Inés, desde la puerta, los observaba. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algo, que tenía un lugar, que no estaba sola. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Nantán terminó con la cerca y se limpió las manos en el pantalón. Mateo entró corriendo, con el lagarto en las manos, emocionado porque lo había atrapado. Inés le dijo que lo soltara, que los lagartos no eran para jugar. El niño obedeció, pero con una sonrisa que no se borraba. Cenaron juntos. Frijoles, tortillas, un poco de chile. Nada especial, pero suficiente. Después, Mateo se quedó dormido en su petate, con el medallón bajo la almohada. Inés y Nantán se sentaron afuera, mirando las estrellas. «¿Crees que su madre esté viva?», preguntó Inés en voz baja. Nantán no respondió de inmediato. Luego dijo: «No lo sé, pero cumplí lo que prometí, y él está bien». «Sí, está bien». Hubo un silencio largo. Luego Nantán agregó: «Gracias». Inés lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Por no abandonarlo, por no abandonarme a mí». Inés sintió lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. Solo asintió. «Nadie debería ser abandonado». «No», coincidió Nantán. «Nadie». El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron. Llegaron lluvias, y con ellas más agua. La naciente se volvió más fuerte, y el pueblo prosperó un poco. No mucho, pero lo suficiente para que la gente dejara de vivir con miedo constante. Inés abrió un pequeño negocio de lavado, con la ayuda de otras mujeres. Ya no lavaba sola. Ahora tenían un espacio común, con tinas grandes y un sistema para compartir el trabajo. El dinero no era mucho, pero alcanzaba. Y más importante aún, tenía amigas. Personas que la veían como igual. Mateo empezó a ir a las clases que el padre Ildefonso daba en la capilla. Aprendió a leer mejor, a escribir su nombre, a hacer cuentas básicas. El padre, redimido por su decisión de apoyar lo correcto, se había vuelto más cercano a la comunidad. Ya no dependía solo de Salvatierra, dependía de todos. Nantán seguía siendo silencioso, pero su presencia se había vuelto parte del paisaje del pueblo. La gente ya no lo veía con miedo. Lo veían como el hombre que había encontrado el agua, como el protector de la familia de Inés. Y aunque algunos todavía murmuraban, ya no importaba tanto. Una tarde, mientras Inés regresaba del pozo, encontró a Mateo sentado en el suelo llorando. Se acercó rápido, preocupada. «¿Qué pasó?». El niño le mostró el medallón. Estaba roto, la cadena se había partido. Se cayó y se rompió. Inés se arrodilló junto a él. «No importa, lo arreglaremos». «Pero era de mi mamá», dijo Mateo con la voz ahogada. «Lo sé, y siempre lo será. Pero un medallón roto no borra lo que significa». Mateo la miró con ojos húmedos. «¿Tú eres mi mamá ahora?». Inés sintió que el corazón se le detenía. No sabía qué decir. Miró a Nantán, que había salido al escuchar el llanto. El apache asintió levemente, dándole permiso para responder lo que sintiera. «Si tú quieres», dijo Inés al fin. «Sí». Mateo se aferró a ella y ambos lloraron juntos. Nantán se acercó y puso una mano en el hombro de cada uno. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Pasaron años. Mateo creció y se volvió un joven fuerte, con el pelo negro de Nantán y la determinación de Inés. Aprendió oficios, ayudó en la comunidad, se hizo respetar. Nunca olvidó a su madre biológica, pero tampoco dudó de quiénes eran su familia. Inés envejeció con dignidad. Las arrugas en su rostro eran marcas de vida vivida, no de dolor acumulado. Ya no era la lavandeira invisible. Era la mujer que había enfrentado a Salvatierra, la que había construido algo donde no había nada.
Nantán también envejeció, pero seguía siendo el mismo en esencia, silencioso, observador, leal. Nunca se fue, nunca pensó en irse, porque había encontrado algo que no sabía que necesitaba, un hogar. El pueblo cambió. Salvatierra murió sin herederos que quisieran seguir sus pasos. Su casa quedó vacía durante años hasta que la comunidad decidió convertirla en escuela. El padre Ildefonso también murió, pero antes dejó escrito en las actas de la capilla que el agua de la naciente debía ser siempre común, que nadie podía apropiársela, que era un derecho de todos, y la casa de Inés, esa casa pequeña de adobe que una vez fue sinónimo de soledad, se llenó de vida. Nietos de Mateo corrían por el patio, vecinos venían a pedir consejo, y siempre, siempre había 3 tazas de atole en la mesa. Una mañana, ya muy viejos, Inés y Nantán se sentaron afuera como tantas veces antes. Mateo estaba adentro preparando el desayuno para ellos. El sol apenas empezaba a salir. ¿Te arrepientes?, preguntó Inés. Nantán la miró. ¿De qué? De haberte quedado, de no haber vuelto con tu gente. Nantán pensó en eso. Luego dijo, mi gente está aquí. Inés sonrió. Sí. Aquí está. Mateo salió con las 3 tazas de atole, las puso en el suelo frente a ellos. Cuidado, está caliente. Los 3 bebieron en silencio, mirando el horizonte. Y en ese silencio había algo que ninguno necesitaba decir, que ninguno había sido abandonado, que habían construido algo juntos, que eran familia. Cuando Inés murió, años después, lo hizo rodeada de los suyos. Nantán sostenía su mano, Mateo estaba a su lado. Los nietos lloraban, pero también sonreían, porque sabían que ella había vivido bien, que había sido amada, que había amado. Nantán la siguió poco después, no por enfermedad, sino porque simplemente decidió que ya era suficiente. Se acostó una noche, cerró los ojos y no volvió a abrirlos. Mateo lo encontró al amanecer con una expresión de paz que nunca había visto en él. Los enterraron juntos, en un lugar con vista a las montañas, sin lujos, sin ceremonias complicadas. Solo la comunidad, reunida para despedir a quienes habían cambiado el rumbo del pueblo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que esos 2 habían salvado algo más que al niño. Habían salvado la idea de que el abandono podía revertirse, que la familia podía construirse, que el amor era más fuerte que el miedo. Mateo vivió muchos años más. Se casó, tuvo hijos, les enseñó lo que había aprendido. Y cuando sus nietos le preguntaban por sus padres, les contaba la historia de Inés y Nantán, de cómo lo habían encontrado, de cómo lo habían salvado, de cómo habían construido un hogar donde no había nada. ¿Y tu verdadera madre?, le preguntaban los niños. Mateo sonreía. Inés fue mi verdadera madre. Nantán fue mi verdadero padre, porque me eligieron, y yo los elegí a ellos. Y así la historia se convirtió en leyenda. Se contaba en las noches, junto al fuego. Se recordaba en las fiestas, cuando el pueblo celebraba. Y siempre, siempre terminaba de la misma manera, con 3 tazas de atole, humeantes y esperando. Porque nadie fue abandonado, porque todos encontraron su lugar, porque el amor, al final, fue más fuerte que todo lo demás. En la casa que una vez fue de Inés, ahora habitada por tataranietos que nunca la conocieron, todavía se sirven 3 tazas cada mañana. Es una tradición que nadie cuestiona, una forma de recordar que la familia no siempre viene de la sangre, que a veces viene de la elección, y que esa elección, cuando es real, dura para siempre.